saltando de aquí, y os quiero preguntar más cosas al respecto, pero vamos a ir con una última hora, porque os quiero preguntar también por las pausas humanitarias, estas famosas de las 4 horas, que primero ha dicho la ONU, a nosotros no nos ha llamado nadie para coordinar nada de la ayuda humanitaria, ni sabíamos que iban a ponerlas en marcha hasta que lo publicó la prensa, y ya acaban de decir además, es que ni siquiera sabemos cuáles van a ser las 4 horas del día donde se dé esa pausa humanitaria. Es decir, que es imposible la coordinación de traslado de ayuda humanitaria o de cualquier tipo de situación desde dentro a afuera también, porque no sabes cuándo tienes que acudir. O sea, la situación la verdad es que es asaz compleja con esto. Ahora voy con eso. Quería irlo primero con una declaración de Benjamín Netanyahu, el primer ministro israelí, que durante todo este tiempo se ha mantenido, es verdad, en un tira y afloja con Joe Biden y con Estados Unidos, pero se ha mantenido en la línea de no queremos controlar Gaza. Queremos tomarlo, queremos acabar con esto y luego ya veremos. De hecho, Anthony Blinken, secretario de Estado norteamericano, deslizó esta semana: cuando todo esto ocurra, la Autoridad Nacional Palestina será quien gestione Gaza. Bueno, pues se ha desdicho. Benjamín Netanyahu. Sergio Fernández dice ahora que sí, que Israel podría controlar Gaza ya sin caretas después de la guerra. Muy buenas, José. Como bien dices, estábamos a vueltas con quién iba a controlar Gaza después de este conflicto. El propio Netanyahu, de hecho, esta misma mañana decía en Fox News que Israel no iba a tener nada que ver. Pues ojo, porque ha habido un cambio de guión, una sorpresa por parte de Israel y en concreto por parte de su primer ministro. Benjamín Netanyahu ha dicho que las FDI, las Fuerzas de Defensa de Israel, van a seguir teniendo el control de Gaza después de la guerra. Unos comentarios que seguramente sorprendan a la comunidad internacional, teniendo en cuenta que también a principios de esta semana en ABC News dijo el propio Netanyahu que Israel iba a tener una responsabilidad general de seguridad en la franja de Gaza, al menos por un periodo indefinido. Los últimos comentarios, lo que le estábamos comentando precisamente, el hecho de que las fuerzas de defensa de Israel vayan a ser las que controlen Gaza después de la guerra, las ha hecho en una reunión con los alcaldes de las ciudades fronterizas de Gaza. Es la primera reunión de grupo que Netanyahu ha mantenido con ellos después de la guerra y las palabras textuales, de hecho las que salen en un comunicado, dicen que las FDI van a seguir teniendo el control de la franja, que no se la van a entregar a las fuerzas internacionales. Como bien decías, José, claro, hay un tira y afloja entre Estados Unidos e Israel. El propio Blinken apuntaba que iban a tener que llegar a algún tipo de consenso, que las fuerzas internacionales iban a gobernar Gaza después de la guerra. Pues Netanyahu rechaza esta cuestión de plano, dice que van a ser las fuerzas de defensa de Israel las que se queden, las que gobiernen Gaza después del conflicto. Si estamos hablando de todos los frentes que tiene Israel, por donde le llegan todos los ataques, ya tenemos un frente más. Netanyahu da la sorpresa, cambia de parecer y dice que van a ser las fuerzas de defensa de Israel las que controlen Gaza después del conflicto. Pues el giro de guión es espectacular. Se veía venir, quiero decir, ya veníamos comentando en todo Geopolítica, Sergio, esta semana. La pauta es abrir un núcleo de colonos, crear una autopista que no necesita ese grupo de colonos, pero que abarca N kilómetros alrededor, fortificar el exterior de la autopista y crear un segundo grupo de colonos que conecta esa autopista. Y así, en realidad, Israel se ha ido expandiendo desde las fronteras, incluso primarias, que se le otorgaron tras la Segunda Guerra Mundial. La expansión de Israel ha sido evidente vía ese tipo de grupo de colonos, donde además, salvo que tengas pasaporte occidental o israelí, no puedes pasar. Así que no era de extrañar que este tipo de declaraciones terminaran llegando en particular de Netanyahu. Lo curioso es que hay voces contrarias, quiero decir, no sé hasta qué punto, y eso que está gestionando la guerra y el gobierno militar de emergencia, pero hasta qué punto en realidad todo Israel está de acuerdo con lo que está ocurriendo, no está tan claro. Hay bastantes voces discordantes, incluso dentro del propio Israel, acerca del tipo de gestión que se está haciendo, no tanto por la respuesta que se da, donde Israel parece unido, como por el hecho de dónde queremos acabar ahora, por lo que puede suponer de conflicto internacional. Sergio, gracias. Diego Pitarch, Luis Rodrigo de Castro. Si se quedan para controlar Gaza, hablamos de otro escenario. Totalmente. Sí, porque al final esto que llevamos casi 2 años diciendo para la ocupación rusa de Ucrania puede aplicarse también a la ocupación israelí de Gaza de ser permanente, ¿no? Es decir, un territorio, en este caso sí que es verdad que la diferencia está en que el Estado
de Palestina no está reconocido internacionalmente como sí que lo está Ucrania, ¿no? Pero al fin y al cabo estamos hablando de una ocupación de un territorio por parte de otro Estado con intención de someterlo a su control e incluso de asimilarlo a su propio territorio, como fue la intención de Vladimir Putin al ocupar el este de Ucrania y como parece ser la intención ahora del primer ministro israelí, ¿no? Esto sí que es verdad que es un escenario posible, pero que no es un escenario nuevo. En décadas pasadas, Israel ya ha estado en Gaza. Yo creo que por aquí Netanyahu quería curarse mucho en salud. Él tenía, yo creo, muy claro o tenía en la mente ese fracaso que acabó con la retirada israelí de Gaza, esas ocasiones en las que el control de Gaza no ha sido manifiesto y ha tenido un poco que irse, si me permitís la expresión, con el rabo entre las piernas. Y eso un Netanyahu que desde el punto de vista interno sí que es verdad que ahora mismo la situación política está entre comillas más calmada porque este ataque ha hecho que pueda disponer y que pueda conformar un gobierno de unidad nacional, incluso con partidos que hace unos meses o incluso unas semanas eran bastante hostiles a él. Bueno, pues le da una especie de balón de oxígeno. También es verdad que es un Netanyahu con problemas con la justicia, eso tampoco se nos tiene que olvidar y precisamente las fuerzas de la oposición han buscado de alguna manera o de otra acabar con su mandato, que en términos generales abarca ya casi una década, ¿no? Entre los diferentes periodos, por no decir un poco más, ¿no? Pero sí que es verdad, yo creo que en un primer momento Netanyahu yo creo que no tenía claro que pudiera quedarse en Gaza, o al menos quería asegurarse muy bien de que no se iban a producir los errores pasados. Una vez que yo creo que le han dado garantías desde la fuerza israelí, desde el ejército, los servicios de inteligencia, de que esto puede ser algo viable y que se puede mantener a lo largo del tiempo, o al menos desde el punto de vista de la imagen, que también es importante, no acabar con una nueva salida deshonrosa de Israel del territorio, pues creo que también esta dialéctica ha podido cambiar y verse influida por consideraciones como esta. Sí que es verdad que al final Gaza es un polvorín, pero es que es parte de Palestina y aquí un Estado que está dividido o que tiene su territorio dividido en dos partes que no tienen conexión territorial, pues ofrece una gestión muy diversa y más si una parte está controlada por una fuerza como es la Autoridad Nacional Palestina de Mahmoud Abbas y la otra por Hamas, ¿no? Pero aparte de eso, la otra posibilidad que podríamos contemplar o que hace unas semanas también podría aparecer incluso otra opción sobre la mesa, que era el control egipcio de la Franja de Gaza. Yo creo que Egipto nunca tomó esa consideración en serio porque también podría provocar un éxodo de los 2 millones de personas que viven en Gaza hacia el resto del país y generar más problemas que ventajas, ¿no? Pero por no extenderme mucho más, esto abre un nuevo escenario y si se generaliza el conflicto y provoca la intervención de Israel, de Irán en Israel, de Siria, de Hezbollah, que opera en el Líbano, bueno, pues vamos hacia un camino aparentemente desconocido, de cuyas causas sabemos que podría esperarse, pero cuyas consecuencias son desconocidas, igual que se nos abrió con el caso de Ucrania un escenario que parecía impensable porque parecía que Ucrania iba a caer en el plazo de una semana, 2 como mucho, y la realidad ha sido bien diferente, pues aquí podemos adentrarnos en un bosque del que podemos no saber salir. Diego, yo no sé si podremos salir o no, pero decían que, lo digo porque Estados Unidos empezó con un no os paséis de rosca, igual que hicimos nosotros el 11 de septiembre, y ha terminado mandando el USS Florida y ahora está hablando incluso de mandar otros buques nucleares a la zona. Al principio parecía que esto era para intentar calmar las aguas, sobre todo amedrentando a quien quisiera meterse en el conflicto. La realidad es que esto un poco como diría Nash en economía, ¿no? En este juego de poder, lo que va a ocurrir es que el que esté más loco gana. Porque si decide meterse Irán, si decide meterse el que sea, al final ¿podemos acabar teniendo un conflicto nuclear con esto? ¿O no lo veis tan real? O sea, ¿de verdad creéis que nuevamente todo el mundo bajará? Yo siempre llego aquí, pero es que en algún momento pienso que a algún tarado se le va a ir la mano. Con perdón, Diego.
Sí, sí, a ver, de tarados está lleno el mundo, fíjate de lo que tenemos aquí ya mismo, ¿no? Entonces, pero vamos, no entras en ese territorio. Pero sí que es verdad que tarados, ¿quién nos hemos entendido, José? ¿Quién le va a dar al botón? Nadie le va a dar al botón, o sea, nadie en su sano juicio. Es verdad que hay mucha gente que no está en su sano juicio, pero yo creo que es un poquito más la amenaza y darle un poquito la estabilidad, entre comillas, en el... Fíjate, además lo he dicho antes, José, muy bien, no nos pasemos, yo mando unos buques, ¿de acuerdo? Pero para intentar calmar las aguas. Pero es que son unas aguas que están más que revueltas. No nos engañemos, estamos en una situación en la que es... yo hago esto, pues tú más. O sea, estamos en una... Y yo más, y yo más, y yo más, y es una escalada... Ahora mismo, de verdad, yo imparable, ahora mismo imparable. No sé si algún día. Pero es que, fíjate, volviendo un poquito a lo que comentabas antes, José, en cuanto a nivel territorial, a ver, ¿qué esperas? O sea, Netanyahu, ¿qué va a hacer? Luis lo comentaba antes muy bien. Ya en otra ocasión ya se adentraron y por haberse retirado y por intentar dar un poquito de paz a la zona, les salió mal la jugada y han tenido que volver otra vez a enfrentarse y otra vez a pelearse y otra vez a defenderse, o como lo queramos ver. Pero independientemente de eso, claro, si tú me atacas y yo te gano, pues igual, no lo sé, el territorio lo tendría que controlar yo para que no me sigas atacando e intentar limpiar un poquito más lo que hay aquí dentro. La Autoridad Nacional Palestina no es... Me vais a perdonar, ¿eh? Yo sé que a veces aquí lo simplificamos todo mucho, pero en realidad, de momento, está bajo el paraguas estadounidense. Sí, pero no dejas de tener ahí el germen que su objetivo es acabar contigo. Y además, bueno, fíjate, estamos hablando de un... Pero es que el otro plan en el que tú te quedas Gaza es que ha desaparecido un Estado, ¿eh? Bueno, pero es que Gaza realmente como Estado no... Bueno, pero que... Bueno, no está como... No, porque además falta reconocimiento de todo, pero que le has borrado directamente un territorio. Sí, pero también te digo, pero fíjate, es que mira, y el ejemplo es un poco absurdo, entre comillas, ¿de acuerdo? Pero es como, por ejemplo, cuando nosotros tuvimos la guerra con Portugal y nosotros nos quedamos con Olivenza. Los portugueses, después del Tratado de Badajoz, no nos reconocen Olivenza. Y es nuestro. Y tú vas a Olivenza, que es un sitio fantástico, se lo recomiendo a todo el mundo, y tienes los cartelitos de las calles puestos en portugués y en español. Chico, ¿de quién es? Es español. Te pongas como te pongas. Y en este caso, ¿qué pasa? Que yo te gano un territorio y me lo he quedado. Pues en este caso, si tú no me hubieses atacado, yo no hubiese entrado en Gaza. Es verdad que luego lo sellará con colonos o con todo lo que tú quieras, pero no haberme tocado un poco las narices, perdón la expresión, déjame un poquito en paz y entonces yo te dejo en paz, pero si me atacas y yo te gano el terreno, igual... Pero ¿equipararíais el atentado de Hamás con el hecho de que sea Gaza quien ataca? Sé que es el brazo político de la región y sé que es quien gobierna, ¿eh? Pero es que esto, a veces se habla de terrorismo en todo esto también con mucha facilidad. Y en realidad es que la idiosincrasia en estos países islámicos, en buenas vertientes incluso islamistas, que no es la misma cosa, tienen ese punto en el que los gobiernos, y ocurre con Hezbollah, que se considera también grupo terrorista, siendo un partido de gobierno originariamente que después monta un brazo militar y que se termina superando a la fuerza militar del Líbano, por ejemplo. Pero la realidad es que, claro, que te ataca Hezbollah no te está atacando un Estado realmente. Entonces, ¿hasta qué punto? Porque esto es lo que se vende a la opinión pública, claro. Sufren los palestinos, pero te ataca Hamás. Entonces, ahí hay un punto de difícil encuentro, que es, si te ataca un grupo terrorista, ¿por qué lo sufre una región? Sí, pero fíjate, José, yo creo que ahí está el punto en el que yo me quedo hasta que consiga limpiar lo que había de Hamás. En el momento que limpie lo de Hamás, yo no digo que vaya a haber una retirada de Israel, ni muchísimo menos, pero las posibilidades son mayores, a efectos de yo me quedo, limpio lo que hay y si quieres ya vemos luego cómo nos retiramos. Cómo sí o cómo no, pero eso lo hablamos a posteriori. Pero de primeras yo me quedo y limpio la herida. Es que, vamos, no es que me parezca lógico, es que tú al final, desde la perspectiva militar, tú tomas un asentamiento, tú tomas un territorio y lo que haces es consolidar posiciones y la consolidación de la posición es acabar con los que están ahí metidos que quieren acabar contigo realmente. Entonces, en ese sentido, yo veo relativamente lógico la reorientación que ahora mismo Netanyahu ha tenido. Y además, no olvidemos que Netanyahu ha conseguido una cosa en apenas mes y medio que llevaba sin conseguirlo durante años, que es la
unidad política dentro de Israel hacia un enemigo común, que antes estaban dentro de Israel, estaban pegando bofetadas entre todos. Entonces ha conseguido eso y ahora se siente con más fuerza, con más poder para decir, y ahora que estoy aquí, agarro y me quedo. Y es lo que un poco, yo creo que la situación que está planteando. ¿Lo va a conseguir? Bueno, pues lo que hablábamos antes, ¿no? Ya veremos, a ver qué consiguen dentro de Gaza. Luis. Vamos, que lo que... No, dime, sí, Diego, perdona. No, que lo que has dicho antes, que efectivamente que estamos en una situación en la que, ya me lo has dicho muy bien, para que Estados Unidos haya pasado del cuidadito, no nos pasemos a prepararos que vamos, o sea, yo creo que hay un salto muy considerable, ¿no?, entre uno y otro. Bueno, es que colocar un submarino nuclear y amenazar con mandar otros dos, el US Marine y 2 cruceros más, es otro nivel. O sea, estamos hablando de que Estados Unidos está dispuesto a entrar en guerra. Ya no vía Ucrania, que es te envío material. No, estamos hablando de que Estados Unidos está poniendo allí sus tropas y su material. Directamente sus buques, con sus tropas. No, pero totalmente de acuerdo, José, pero es que además es un añadido. Es que aquí una reorientación de fuerza, y eso lo hemos comentado en alguna otra ocasión, hay una reorientación de fuerza de Estados Unidos hacia el apoyo a Ucrania. Dejas de apoyar a Ucrania, que si os acordáis, Zelensky es del 7 de octubre, ni se le ve ni se le espera. Y hay una reorientación hacia Israel que gran parte del Congreso en Estados Unidos va a apoyar antes a Israel que a Ucrania. Pero bueno, eso ya es quizás de otro costado. Ahora vamos con Ucrania porque tiene también su miga y porque Europa reconociendo que lo están pasando mal, que los ataques de Rusia cada vez son más agresivos y que no van a llegar las municiones, son 2 muy malas noticias, entre otras cosas, para el gobierno de Zelensky. Pero con el tema puesto en cuestión, Luis, te lo traslado a ti. Hablamos de Estados Unidos, de la fuerza militar, de cómo va imponiendo todo este arsenal a modo intimidatorio, evidentemente, de no os metáis, porque tengo todo esto aquí, también lo puedo usar, ¿no? Que en realidad es para lo que se está haciendo, ¿no? Un poco como esto de las pistolas en teoría, la policía, ¿no? Llevan porque te intimidan, lo primero. Luego ya veremos si la tienen que usar o no, pero de primeras intimidan con ese uso, el posible uso de la fuerza. Claro, y aquí viene mi duda. Ojo, en Siria no se puede decir que Estados Unidos esté ganando. En Libia, no solo no se puede decir, sino que Israel ha perdido en los combates que tuvo contra Hezbollah. Estamos hablando de que en guerras a largo plazo en esa zona el control estratégico del territorio es tal que no se gana con tanta facilidad. Por eso pregunto yo este asunto del armamento nuclear y hasta qué punto Irán está dispuesto a jugar esta partida. Luis. Sí, bueno, yo más que intimidatorio, yo diría que de momento lo que tiene es un carácter disuasorio, ¿no? Que es un poco diferente, pero ya veremos a ver si resulta y consigue ese objetivo de disuadir, ¿no? El mensaje que lanza Estados Unidos es: cuidado porque yo estoy dispuesto a proteger a Israel, y esto sí que es verdad que dentro de la opinión pública americana, incluso también de la clase política, es un argumento aglutinador que no lo es la cuestión ucraniana. La cuestión ucraniana puede, y de hecho está haciendo ya surgir ciertas fisuras tanto en el Partido Republicano como en el Conservador, más en el Republicano que en el Demócrata, dice el Conservador, el Partido Demócrata, pero la cuestión israelí, ¿no? La cuestión israelí es algo que sí que genera un consenso al que ya no nos está acostumbrando tanto la política americana, con lo cual aquí Estados Unidos es capaz de continuar esa política tradicional de defensa, por lo menos de intentar salvaguardar la existencia del Estado de Israel. Sí que es verdad que, y esto lo hemos visto, por no remontarnos mucho tiempo atrás, desde el 11S que comentabas, ¿no? ¿Estados Unidos tiene un problema de respuesta? Pues no, porque es capaz de intervenir en zonas del mundo donde hay un conflicto. ¿Es Estados Unidos capaz de propiciar una estabilidad acorde a sus intereses, o por lo menos de pacificación, tal y como lo entendemos en términos occidentales, de esas zonas en las que se produce un conflicto y una intervención estadounidense? Pues más bien no. ¿No? Lo hemos visto, lo vimos por ejemplo cuando Estados Unidos intervino en Afganistán, que dejó un gobierno más o menos afín de Hamid Karzai, pero ya sabemos lo que ha pasado 20 años después en Afganistán. Intentó hacer algo parecido también en Irak, derrocando a Saddam Hussein, y no terminó de salir bien del todo. Con las primaveras árabes de finales de los años de la primera década de los 2000 y principios de la década de los 10, bueno, pues parecía abrirse una ventana democratizadora y una ventana de optimismo, de aires nuevos más favorables a Occidente
en ciertos países del mundo árabe, ¿no? En algunos, por ejemplo, en algunos, por no decir el único, fue Túnez, y es donde más o menos esa primavera árabe se ha podido consolidar después de la caída del dictador que había, ¿no? Pero en Egipto la situación ha sido una vuelta al estado precedente, es decir, no tenemos a Mubarak, a Hosni Mubarak, pero tenemos a Al-Sisi, después de ese paréntesis de los hermanos musulmanes. Estados Unidos, al final, bueno, Estados Unidos, y es un poco la pauta generalizada, interviene en una primera respuesta, en un corto plazo, parece ser que es capaz de imponer cierta pacificación, también lo has comentado tú, el caso de Libia, pero después no tiene, o por lo menos no está demostrando una capacidad real sobre el terreno para en el medio o largo plazo asegurar que esa intervención y los efectos que produce sean capaces de mantenerse. Más bien lo que parece ser es una vuelta al statu quo anterior con otros nombres y otras caras. Y al final, pues ya decía los ejemplos y posiblemente haya más en los próximos años. Bueno, pues en el caso israelí tenemos una situación que es parecida, como decía antes, en el caso de Gaza, y habrá que ver hasta qué punto Estados Unidos interviene y es capaz de luego mantener esa situación. Voy al hilo de esto de Estados Unidos. Es evidente que Netanyahu le está